Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Ante una serie de revelaciones que se han hecho en estos últimos días, en donde también el presidente tiene claro esta injerencia internacional en nuestro proceso electoral, en las elecciones de este 2024, llega el mandamás de BlackRock a reunirse con Claudia Sheinbaum y con Xóchitl Gálvez. Y es que las cosas no pintan nada bien. Evidentemente, ante el hecho de que Xóchitl va abajo en las encuestas, en esta operación desesperada, ahora apuntan a tratar de no perder las 2/3 y recurren a uno de sus voceros estrella, que es Lorenzo Córdoba. El día de hoy reapareció en una serie de entrevistas para criticar decisiones del INE, porque lo que están buscando es sacar a los candidatos, así como sucedió con Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Lo mismo quieren hacer en este proceso electoral, solo que el plan no les resultó y por eso salen a hacer berrinche. Por si fuera poco, también en el Poder Judicial ya se están doblando, porque uno de los mandamases de esta Atlas Network, que es la que se encarga de estar impulsando estas tendencias en contra del presidente, tiene una decisión del Poder Judicial en contra. Norma Piña también empieza a sentir la presión. Y también vamos a hablar de un caso que se revela en estos últimos minutos, y es que hay ya información de que la Fiscalía se va en contra de un funcionario de la Cuarta Transformación por corrupción. El presidente ya tiene estos datos y obviamente pues es algo que no puede dejar pasar. De esto vamos a hablar, vamos a ver qué funcionaria está embarrada hasta el cuello con 2 carpetas de investigación, con una serie de gastos que simple y sencillamente no puede comprobar. Y vamos a iniciar y vamos a arrancar con el asunto del proceso electoral. Y es que este asunto, conforme se da más y más información sobre el Atlas Network, conforme ya asoma la cabeza esta serpiente que tiene varias cabezas, pues empiezan ellos a preocupar de que los mexicanos nos enteremos de cómo opera realmente esta red internacional, que también ha impulsado golpes de Estado en otras partes de América Latina y que ahora quiere controlar la discusión electoral en México. Hoy en una conferencia de prensa, Mario Delgado dio algunos detalles de cómo aterriza aquí en México, cuáles son los vínculos, quiénes son los protagonistas, quiénes son los directamente involucrados también con esta red de intereses. Y son varios viejos conocidos a los cuales incluso el presidente López Obrador les ha respondido en varias ocasiones desde Palacio Nacional. Esto es parte de lo que mencionó. Hay una agencia internacional que se llama Atlas Network, una organización que se dice impulsora de políticas neoliberales. Ellos mismos aceptan, reconocen públicamente que se dedican a combatir a gobiernos de izquierda y progresistas. Han participado en campañas a lo largo de América Latina en contra de gobiernos progresistas o candidatos que vienen de la izquierda. ¿Quién financia esta organización? Empresas internacionales que tienen intereses específicos en los países. No es que sean altruistas, tienen un interés específico. Petroleras, farmacéuticas, empresas cigarreras, como vemos ahí, Shell, Exxon, Pfizer, Philip Morris, financian a Atlas Network. También sabemos, hay indicios de que algunas agencias de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, también está vinculada a Atlas Network. Entonces, Atlas se vuelve el eje de estas campañas. Es lo que señala entonces Mario Delgado, ¿no? ¿Cómo se da esta red internacional? Ahí presente la gráfica de cómo aterriza en México, y aquí está pues un poquito más a detalle para que puedan ver los nombres de quienes están involucrados, sobre todo pues los personajes públicos como Sergio Sarmiento, Luis Rubio, Juan Pardinas, quien acompañó a Xóchitl a los Estados Unidos,
Mario Amparo Cázar y Carlos Loret. El director de esta red para América Latina es el primo de Ricardo Salinas Pliego, Roberto Salinas León. Y obviamente, pues esto, pues es... ya empezamos a ver quiénes están detrás. Incluso hay un poco más de información porque no es nueva la operación de Atlas Network, incluso se le vincula con el golpe de Estado en Bolivia, y quien sacó información fue este español Julián Macías, quien, ¿se acuerdan?, es ahora el que ha estado difundiendo cómo se han creado estas tendencias en las redes sociales de narcopresidente. Bueno, él le viene siguiendo la pista desde hace ya varios años al Atlas Network. Incluso en 2020, hace 4 años, o 3 años y medio, pero ya prácticamente hace 4 años, él se refirió a cómo opera esta Atlas Network aquí en nuestro país. Imagínense, hace 4 años, antes de la elección intermedia, en donde tiene a uno de sus principales exponentes, a Sergio Sarmiento, obviamente Vargas Llosa, Montaner también es otro de los que menciona, que son parte de esta Fundación Internacional para la Libertad, que es la misma que visitó Xóchitl Gálvez cuando fue hacia los Estados Unidos. Ahora, Sergio Sarmiento obviamente está vinculado a lo que es la televisora de Ricardo Salinas, incluso ahí realizó una serie de entrevistas al director ejecutivo de Atlas Network, ahí lo tienen, y junto con el propio Ricardo Salinas, entregaron también una serie de reconocimientos a nombre de esta misma organización. O sea, a final de cuentas, este personaje que conocemos muy bien también está involucrado en todos estos hechos. También aparecen las menciones sobre otros tantos personajes más, como en el caso de Pardinas, que fue premiado con el programa Ley 3 de 3 del INCO cuando estaba siendo presidida por el propio Juan Pardinas, el director editorial de Reforma, que también, decía yo, y lo sabemos, acompañó a Xóchitl Gálvez a los Estados Unidos. Para eso fue. Él es uno de los principales protagonistas, uno de los principales enlaces. Otro de los involucrados es también Carlos Loret de Mola, que aparece en varios documentos de Atlas Network apoyando la iniciativa, señalando que él pues recibe una parte presupuestaria en concepto de difusión, pues es uno de los voceros de la propia Atlas Network. Incluso se la pasa también en esta serie de tweets que pueden leer, que ojo, son del 2020, o sea, imagínense hace 4 años, cuando se fundó, cuando se creó Latinus, también financiadas con recursos también de los Estados Unidos, el apoyo que recibieron en redes de esta organización, también en cuentas como en el caso de Broso, y también cómo organizan, por ejemplo, y aquí vienen todos los datos y análisis que hace de las ONGs que operan aquí en nuestro país. Es bastante extenso, pero bueno, lo interesante es que también, por ejemplo, ellos organizan eventos con líderes. Miren toda la información sobre esta Atlas Network. Y sobre todo les decía yo, esta es la que me interesaba que viéramos, en donde aparecen también esta Fundación de la Libertad y Desarrollo. Miren a todos los líderes, pues sí, son líderes mundiales, que son los que conocemos muy bien, como Felipe VI, José María Aznar, Felipe Calderón, ¿no?, Mauricio Macri, Luis Almagro, etcétera, etcétera, etcétera. Son finalmente estos líderes de la ultraderecha que todos son voceros y exponentes de esta Atlas Network. Y esto es lo que está operando aquí en nuestro país. Y obviamente esto es ahora lo que genera pues una preocupación real. Porque esto es lo que estamos viendo, de que, pues como dice la oposición, la democracia de nuestro país está en riesgo, pero está en riesgo no por lo que está haciendo el presidente, sino porque están permitiendo que intereses extranjeros participen activamente en el proceso electoral. Incluso hoy también sobre este tema, Gerardo Fernández Noroña se refirió a esta situación. Se habló de esto porque ahorita es el tema, porque ya se identificó cómo están metiendo las manos, cómo están metiendo dinero, cómo quieren manipular a la gente. Y lo quieren hacer a través, pues sí, de las redes sociales, que se han convertido en un mecanismo importante para la información. Esto es parte de lo que él denuncia el día de hoy, adelantando que se viene también por parte de la Cuarta Transformación una denuncia formal ante el INE, porque es algo que no se puede seguir permitiendo.
porque ya se está documentando, porque ya cada vez hay más pruebas y evidencias y porque hay mucha historia, como lo vemos, detrás de Atlas Network. Esto es parte de lo que menciono. Hoy que fui ahí y que querían hablar de la marcha, yo suácatelas, me fui sobre este tema, porque este es el tema. ¿Quién iba a pensar que iba a ganar Milei o Trump? ¿Cómo ganaron así? Con malas artes, con desinformación, con miedo, con manipulación, con manipulación. Porque la gente se informa en las redes ya mayoritariamente y da por buena información. Es una conjura, sin exagerar. Es un grupo de gerentes que fueron gerentes de la derecha, del gran capital, del neoliberalismo, que pues, quieren volver a robarnos el presupuesto, que quieren robarse el patrimonio que se ha recuperado del pueblo, que quieren que se acaben las políticas, que quieren robarse el presupuesto. Ponen a todos a decir lo mismo, desde Loret, desde Pedro Ferriz, o sea, la gente más infame, Broso, Roberto Madrazo, imagínense Roberto Madrazo siéndole narcopresidente al compañero presidente López Obrador. Yo hoy les dije en ese debate con Uresti, a ver, ayer vino la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Nadie dijo narcopresidente, nadie dijo narcocandidata, nadie dijo que ese fuera un problema, nadie, cuando digo nadie, PRI, PAN, PRD, nadie. Porque es una campaña mentirosa, intrigante, embustera. ¿Cómo la paramos? Con información, por supuesto, y con politización y con una denuncia en el INE que ya vamos a presentar. Porque no hay marco legal, pero el financiamiento, hay una injerencia del exterior. Ahora sí, de veras que está en peligro la democracia. Ellos que dicen que están por la democracia, está en peligro la democracia. Y sí, eso es lo que estamos viendo. Un intento de controlar la democracia desde el extranjero. Ahora, tanto se ha venido calentando ya el ambiente con este asunto de Atlas Network que llega uno de los mandamases de este grupo, que es también uno de los grandes representantes de estos intereses extranjeros aquí a nuestro país, y buscando a la candidata que va a ganar la elección, que es Claudia Sheinbaum. El día de hoy se presenta esta foto, la da a conocer la propia Claudia. Este señor es Larry Fink, es el mero machuchón de BlackRock, que administra varios de los activos de estas empresas petroleras, de estas empresas tabacaleras, de estas empresas de medicamentos, de todas estas grandes intereses y corporativos internacionales que están patrocinando a su vez la Atlas Network. Y llega a reunirse hoy justamente con la candidata de la 4T. Así lo señala ella: me reuní con Larry Fink, politólogo, empresario y financiero estadounidense, presidente de BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo. Hablamos del momento mexicano y le agradecí mucho su visita. Entonces, mientras por un lado golpetean, por el otro lado buscan un acercamiento. Ahora, para que no quedara mal, no acusaran, porque es que son también bastante cínicos y hipócritas, para que no dijeran que se está metiendo en el proceso electoral, es que se pasan. Bueno, también pues hizo una visita con Xóchitl Gálvez, como para que digan, no crean que vengo aquí yo y ya tengo candidata. No, ya me reuní con las dos. Álvarez Maínez ni quien lo pele y no creo que se vaya a reunir con él. Y bueno, cuando inviertes los fondos de pensión de miles de trabajadores, tienen la gran responsabilidad, dice Xóchitl, de hacerlo en países que respetan sus propias leyes y cumplen con sus acuerdos internacionales. Esto es lo que quiere el Atlas Network, que se sometan a la ley internacional, que básicamente es quitarle poder al Estado mexicano, que es algo contra lo que ha combatido el presidente. Y pues lo que busca la 4T es fortalecer la soberanía nacional. Para construir el país que soñamos necesitamos recuperar la confianza en México. No, esa ya está. Gran reunión con Larry Fink, el CEO de BlackRock, dice Xóchitl Gálvez. Pero ahí está, ahí viene. Insisto, mientras por un lado el golpeteo, por el otro lado viene como que la mano suave. Aquí estamos para reunirnos, para platicar cómo van todas las cosas, ¿no? También estos capitales saben cómo moverse en estas aguas muy agitadas de la política, así que hay que tener mucho cuidado con ellos.
Sin embargo, también hay una realidad que es la que vengo comentando. Xochitl Gálvez va a perder la elección. La verdad es que ellos lo saben, no hay ningún escenario en donde se pueda ganar en este proceso electoral. Pero hay una aspiración, que es la que mantienen vigente, que es la de evitar el plan C, las reformas constitucionales, porque justamente esas reformas constitucionales son las que tocan estos grandes intereses que son los que aparecen ahí en esta gráfica que presentó Mario Delgado. Y lo que quieren las empresas, pues sí, lo ideal sería tener los favores presidenciales, pero en su defecto, no perder lo que hasta el momento les dio el PRI y el PAN con las reformas que ellos impulsaron durante los gobiernos anteriores. Y aquí es donde viene la otra parte de la estrategia, bajar candidatos de las elecciones al poder legislativo. Ahora, lo que empezaron a hacer ahora es manejar un discurso con el tema de los gastos y del dinero. Incluso Xochitl Gálvez en una entrevista empezó a hablar de esto. Es que Claudia Sheinbaum se va a gastar mucho dinero en el proceso electoral. Incluso fue más allá. Dijo, y miren nada más, ¿cuánto le va a costar el evento en el Zócalo? Y llama la atención que lo diga después de que Claudia X González organizó su evento en el Zócalo. Ella le puso precio, dijo 16 millones. Y no lo duden que cuando menos eso le costó a Claudio la marcha por la democracia. Pero el discurso es este, irse por el tema del dinero. Y ahorita vamos a ver por qué, porque esto es lo que Lorenzo Córdoba está operando en el Instituto Nacional Electoral. Esto menciona. Ellos dominan la conversación y te voy a llamar la atención. Muchos medios, lo que resaltaron de mi discurso de ayer del INE, que fue un buen discurso, Joaquín, fue lo del doctor Ursúa. O sea, sí me cubrieron con la noticia los 20 segundos que le dieron a Claudia, nomás que a Claudia le dan un espacio bueno, de una nota buena, y a mí todos, casi la mayoría subió la nota del pésame del doctor Ursúa. Pues sí, no fue el caso aquí. No, aquí no. Este es un medio que no le tiene miedo al presidente. Y tú especialmente no le tienes miedo al presidente. Pero entonces, en ese sentido, no está sencillo luchar contra tanto dinero. O sea, Sheinbaum va a llenar el Zócalo. Ojalá nos diga de dónde va a sacar tanto dinero. Porque nada más ese evento del Zócalo le va a costar 10, 15 millones de pesos. Y ya se habrá gastado en un día un buen porcentaje de los gastos de campaña. Seguramente la vamos a ver hasta en la sopa de los miles de espectaculares bardas que por cierto ya tiene, que espero que el INE se las haya contabilizado y ya se las ponga en sus gastos de campaña. Y vamos a luchar contra eso, y la única manera de luchar contra eso es que los ciudadanos dejen de endosarme a mí toda la responsabilidad y que ellos se vuelvan unos activistas como lo hicieron el domingo. Pues eso es lo que dice ella, ¿no? Ahora ya quiere que los demás hagan la chamba y ella es la candidata. Pero al final de cuentas se están yendo con esta idea, que Claudia Sheinbaum dice no va a reportar todos sus gastos. La pregunta es, ¿de dónde ella sacó esta cantidad de 15 millones de pesos? Insisto, si lo hace y lo dice unos días después de la marcha de Claudia X González, fue porque pues seguramente eso, y yo creo que hasta más le costó. Claro, es distinto porque, bueno, la movilización que hace la 4T no es tan fifí como la que hace Claudia X González, pero bueno, la idea es ponerle una cantidad. ¿Para qué? Para después irse con el INE y acusar que Claudia Sheinbaum no está cumpliendo con la fiscalización. ¿Por qué? Acuérdense ustedes, en la elección del 2021 finalmente se dio la descalificación de Félix Salgado y de Raúl Morón. Sin embargo, ahora el INE, sin Lorenzo Córdoba, tiene unos criterios distintos. Y aquí es donde empieza la operación política al interior del Instituto Electoral. Y aquí es donde Lorenzo va a presionar. En esta semana estuvimos hablando también de que había más de 40 candidatos de Morena en la mira del INE porque entregaron tarde sus documentos de fiscalización. En un principio, el dictamen se establecía que se les iba a quitar la candidatura a todos y cada uno de ellos, repitiendo la historia que se dio en la elección intermedia con estos dos candidatos a las gubernaturas. Finalmente, después de una discusión que duró más de 12 horas, el INE decidió no quitar las candidaturas
y finalmente lo que se hizo es aplicar una serie de sanciones. Es decir, que aplicaron la gradualidad. Una gradualidad que está incluida también en el reglamento del Instituto Electoral. O sea, no se lo sacaron de la manga. También estas son disposiciones que están ahí, solo que se interpretó distinto este reglamento. Incluso también lo que se mencionó es que, bueno, hay que valorar esta situación, porque no puedes tú andarle quitando uno de los derechos constitucionales que tiene cada uno de los mexicanos de poder ser votado, nada más porque no te gustó cómo te entregaron el papelito. Porque al final de cuentas se entregó el papelito, se entregó la fiscalización, pero es que me lo entregó un día tarde, entonces te quitó la candidatura. Que básicamente esto fue lo que terminó sucediendo en el caso de Félix y de Raúl. Esto lo explica, por ejemplo, Uquibe Espadas, quien apoyó esta iniciativa y donde se ve este cambio radical en el INE. Miren nada más. La razón de mi oposición a la aplicación del 229, numeral 3, es que dados los montos y el alcance de las precampañas detectadas, me parece que la sanción de pérdida de registro, de derecho a ser registrado, que hagámonos cargo, es una sanción muy grave. Es un derecho electoral básico, el derecho a ser votado. Entonces, la imposición de una sanción así de grave me parece que entra en contradicción con el texto constitucional que ordena que las sanciones deben ser proporcionales. Y lo que se establece es que hay 3 tipos de sanciones. Una amonestación pública, que es lo que establece la ley del INE. Una amonestación económica, que es de $500,000, 500,000 pesos. Y la suspensión de la candidatura. Ahora, Lorenzo y Murayama se fueron hasta esto, hasta la suspensión, el castigo máximo, que es el que quieren seguir impulsando también en el resto de las candidaturas, y yo no sé si también se la quieran aplicar a la propia Claudia Sheinbaum. En estas últimas horas, Lorenzo salió a pegar el grito en el cielo, diciendo que cómo era posible que el INE no esté aplicando la ley, porque lo que vimos es un INE que aplica un criterio distinto a que él aplicó, porque nunca, cuando descalifican a Félix y a Raúl, nos dijeron que había 3 medidas distintas. Nunca se mencionó. Siempre se nos dijo, y eso se justificó en el INE, que la única sanción que existía era quitarles la candidatura, y por eso se les quitó, con el voto, por cierto, de Carla Humphrey. Miren cómo sale a llorar Lorenzo Córdoba, porque obviamente con estas decisiones en el INE se les cae este plan de hacer sufrir a la 4T, incluyendo a Claudia, con este tema de la fiscalización, porque ojo, todavía ellos controlan varias áreas en el INE, incluyendo algunas de estas de fiscalización. Esto es lo que menciono. El INE acaba de tomar una decisión que, por decirlo menos, es polémica. Hace unos años, los que éramos consejeros fuimos atacados virulentamente, amenazados, ataúdes que se paseaban con nuestros nombres, amenazas de ir a nuestras casas, porque decidimos aplicar la ley a una serie de candidatos o aspirantes a candidatos que violaron la ley en materia de fiscalización y no presentaron sus informes de gasto de campaña, y se les aplicó lo que dice la ley. Ya lo sabían, no inventamos nada. La ley dice que si no presentas los informes de gasto de campaña, de pre-campaña, y haces esos gastos, si no lo presentas, se te cancela el registro. Así lo hicimos y tuvo un costo. Bueno, ayer el INE a varios aspirantes a una candidatura que estaban en ese supuesto, pues no se les canceló el registro. Pues eso hay que observarlo y criticarlo. El INE está para aplicar la ley, no para ser condescendiente, no para ser el guardián de los intereses de los partidos políticos, no, está para aplicar la ley. Pues esto es lo que dice Lorenzo Córdoba. Ahora empieza a decir que el INE no está aplicando la ley porque no está siguiendo los criterios que ellos mismos establecieron. O las mentiras más bien que ellos mismos nos vendieron. Y ahora entonces la fiscalización que pudiera servir para afectar candidaturas para el legislativo y frenar el plan C, ahora ya no van a poder andar descalificando candidatos a diestra y siniestra. Ya se le acabó. Digo, no hay que confiarse porque Lorenzo y Murayama todavía tienen muchos tentáculos metidos por ahí, pero ahora se les va a complicar más y ya la decisión en el INE se tomó.
Ahora, vamos con la otra parte del video y es esto que se da a conocer en estas últimas horas. Y es que ya desde la Fiscalía se abrieron 2 carpetas de investigación por corrupción en el gobierno del presidente López Obrador. Finalmente también ya el presidente, yo creo que se hartó después de varias denuncias que se hicieron públicas, que llegaron a Palacio Nacional, pero sobre todo que terminaron siendo documentadas. ¿Quién es la funcionaria en cuestión? Ana Gabriela Guevara. De acuerdo a la información, lo que se tiene es que la Fiscalía abrió 2 carpetas de investigación en contra de la titular de la CONADE por un desvío de 280 millones de pesos, dinero que no ha podido comprobar. ¿Cuál es la historia sobre estos 280 millones? Bueno, se trata de eventos y entrenadores fantasmas en la CONADE, que fue lo que se dio a conocer. La carpeta comienza con las 2 denuncias que presentó la propia Auditoría Superior de la Federación. Las investigaciones surgen después de 2 auditorías, una de ellas una auditoría forense que se encarga de graves sospechas de corrupción, como en el caso, dicen, de la estafa maestra. Digo, no sería la primera vez, desafortunadamente, en este gobierno. Ya está el caso de Segalmex, que también se investigó, se detuvo a personas, hay otras tantas más prófugas, y ahora estamos hablando de la CONADE. La auditoría encontró que tan solo en 2020 hubo 18 actos distintos de posible corrupción y mal manejo de recursos. Y entre los fraudes se señala que contrataron una empresa para realizar eventos de la CONADE, entre ellos el abanderamiento de la delegación mexicana para los Juegos Panamericanos, que se realizó en fechas distintas y condiciones distintas a las que realmente se dieron. También irregularidades en el pago por 77 millones de pesos en la contratación de entrenadores, aunque varios de ellos no estaban certificados para los deportistas de alto rendimiento. Compra de gas LP y tampoco se encontraron los tanques de este gas LP. Irregularidades en juegos, ¿no?, en donde participaron delegaciones mexicanas, como en los paranacionales, el Mundial de Taekwondo, la final de Copa del Mundo de tiro con arco y un tour de voleibol de playa en Rosarito, entre otros gastos más. Con lo cual, ahora Ana Gabriela Guevara tendrá que enfrentar estos casos en la Fiscalía General de la República, porque la Auditoría Superior de la Federación lo que hace es que realiza las auditorías, encuentra observaciones, se le da oportunidad a la dependencia en cuestión de que subsane estas observaciones, y si no las puede subsanar, entonces ahí se empiezan ya a fincar responsabilidades. Y de ahí viene la denuncia y llegamos hasta esta instancia. Como vemos, esto es desde el 2020, ya estamos en 2024, o sea, significa que ya prácticamente todos los procesos se agotaron, no se pudo aclarar esta situación, y finalmente algo que ya sí se venía denunciando desde hace tiempo, las irregularidades de Ana Gabriela Guevara, ahora están documentadas ante la Auditoría Superior de la Federación y presentadas estas denuncias ante la Fiscalía General de la República. Y obviamente esperando que se haga la investigación, y obviamente esperando, porque vaya que venimos hablando de esto, que Norma Piña no meta las manos, como ha sucedido también en otros casos, porque la verdad es que allá todo es de pronósticos reservados. Lo importante, sin embargo, es que a diferencia de los gobiernos anteriores, el gobierno federal no va a meter las manos para proteger a ningún corrupto. Si alguien decidió no seguir los lineamientos de la Cuarta Transformación, no respetar esta línea marcada por el presidente López Obrador, entonces tienen que pagar las consecuencias, que es también el cambio que se tiene ahora en nuestro país. Pero bueno, así las cosas. También ahora con la CONADE vamos a ver la reacción de Ana Gabriela Guevara, y pues vamos a ver cómo avanza todo este proceso en la Fiscalía General de la República. Gracias a Chris Handshake, dice, sí, tal vez se reunió con las 2, pero Xochitl será la única que se reunirá con don Camerino, dueño de media ciudad peluche. Gracias, Chris. Electrocone dice, Atlas Network, el nombre lo dice todo, Atlas, geográficamente los que provocan desestabilización en una región. Saludos, Mau, eres el mejor. Muchas gracias, Electro, por tus palabras. Y bueno, sí, hay que estar muy atentos con Atlas Network. Vienen a llorar, vienen a presentar su lado suave, su lado conciliador y negociador, pero por abajo de la mesa nos van a seguir dando con todo, ¿eh? No crean
que se les va a acabar ni el dinero ni las ganas. Insisto, la presidencia está muy lejos de su alcance, pero no el plan C. El plan C, pues sienten, y eso es lo que los impulsa y motiva, pueden detenerlo y evitar las reformas presidenciales. Gracias por acompañarme nuevamente y nos vemos a la próxima con mucha más información.